Hola de nuevo a todos. Vamos a continuar con la clase 2 de 3 o 2 de 4. Vamos a ir viendo cómo se dan las cosas por lo largo de las clases. De este punto, esta ciencia que habíamos dado en llamar resistencia de los materiales, que es la ciencia que estudia el comportamiento interno de una sección de un material cualquiera cuando está sometido a un esfuerzo externo como puede ser el MNQ. En la parte 1 vimos algunos conceptos generales, herramientas que nos van a servir para avanzar y entender todo lo que sigue, donde ya sí entramos en algunas cuestiones un poco más concretas de la ciencia en sí misma. En esta parte 2 vamos a ver el comportamiento de una sección frente a los dos esfuerzos directos más sencillos, si se quiere, la tracción y la compresión. Como van a ver y lo van a vivir ustedes en carne propia, la tracción es lo más fácil de todos los esfuerzos. Cuando hablo de esfuerzos hablo de esfuerzo axial de tracción, esfuerzo axial de compresión, momento flector, momento torsor, corte. Cuando hablo de esfuerzos hablo de esos 5 esfuerzos, esos que me provocaron la rotura de la tiza. ¿Se acuerdan la clase primero? Bueno, en esta segunda clase vamos a recorrer la tracción, que es el más sencillo de todos en cuanto al entendimiento y a la explicación, por supuesto. Y después la compresión, que tiene un problemita que lo vamos a mencionar cuando lleguemos a su explicación. Bien. Bien, entonces empecemos en tensiones en tracción pura, como les había comentado en la introducción de esta segunda parte. Vamos a ver los pasos que hay que realizar para dimensionar una sección. Como les decía, es todos los esfuerzos posibles que provocan la ruptura de un material, es el de conocimiento y explicación más. Pongo el puntero. Bien, veamos acá, tenemos un clásico ejemplo de la necesidad de calcular un elemento sometido a tracción. Esto ustedes ya lo han visto en las primeras clases de este nivel 1, distintos tipos de estructura, forma de trabajar. Esto es un parabólico, un galpón, que no es más ni menos que un arco que recibe las cargas verticales del peso propio y del viento y las personas, etcétera, etcétera, y por la forma de arco o de parábola hace que las reacciones tiendan unas a ir, por supuesto, verticalmente y otras horizontalmente. Entonces esas tensiones hacen que el arco tienda a abrirse, es decir, esta columna tienda sí, justamente a curvarse hacia afuera, y la de este lado pasará lo mismo. Entonces, para evitar esa nueva solicitación o solicitación extra en la columna, que estaría sometida a un esfuerzo de flexo-compresión, se colocan estos cables o barras de acero, en general, porque tienen que ser materiales resistentes a la tracción, que son los conocidos como tensores. Estos tensores cumplen una función fundamental en este tipo de estructuras parabólicas o de arco. ¿Por qué? Porque sin su existencia las columnas estarían sometidas a grandes esfuerzos de flexocompresión. Entonces hay que calcular el tensor. ¿Qué quiere decir? ¿Qué ponemos? ¿Un cable de cuántos centímetros cuadrados? ¿Un cable chico? ¿Un cable grande? Bueno, por supuesto, en el diagrama estructural nosotros vamos a haber podido calcular, de acuerdo a las fuerzas actuantes, cuánto vale la fuerza que está recibiendo el tensor. La tensión que va a ocurrir dentro del cable es la carga que recibe el cable o el hierro o el alambre, lo que sea, dividido el área que tiene. ¿Cuál es nuestra duda? ¿Qué área tiene que tener para qué? Para que la tensión de trabajo no supere al admisible. Entonces, el área necesaria es igual a la carga dividido la tensión admisible, en este caso del acero. Y así sencillamente hemos dimensionado lo que estábamos buscando. Dimensionar quiere decir encontrar la dimensión, la cantidad de material necesario. ¿Para qué? Para que
el material no supere la tensión admisible. Veamos otra, siempre siguiendo con el tema de tracción, que podría ser extensible a compresión pura. Veamos cómo son las deformaciones, porque a veces es necesario conocer cuánto se deforma ese tensor, por ejemplo. Y acá sí vamos a complicar un poco las situaciones. Vamos a retomar este diagrama de tensiones y deformaciones que habíamos visto en la primera parte. Tensiones y las deformaciones correspondientes en función de la elasticidad del material y en este caso de la supuesta ley de Hooke. Habíamos dicho que la tensión era igual o proporcional a la deformación, donde el factor de proporcionalidad era ni más ni menos que el módulo de elasticidad del material. El módulo de elasticidad, como dijimos en aquel momento, es una propiedad propia del material. Cada material tiene su propio módulo de elasticidad o su elasticidad propia. Nosotros lo que estamos tratando de ver es cuánto se va a deformar nuestro tensor, cuánto se va a estirar nuestro tensor en función de la tensión que esté ejerciéndose. Entonces, la deformación específica, ¿se acuerdan que yo primero dije deformación, después dije deformación específica? En realidad, este término o esta letra epsilon rara, epsilon, es igual, de espejo de acá, la tensión dividido el módulo de elasticidad. En realidad, epsilon es la deformación que tiene la barra, cuántos centímetros se estiró, pero no cuántos centímetros se estiró en valor absoluto, en valor relativo a lo largo que es el tensor. Si el tensor es más largo, más se va a deformar absolutamente. O sea, si un tensor tiene 10 metros y yo le aplico una tensión, se va a deformar 1 centímetro. Es lógico que si tiene 20 metros se deforme el doble porque tiene mayor cantidad de material para estirarse. Entonces se va a deformar efectivamente el doble. Entonces, lo que nosotros obteníamos de ese diagrama relacionado con el módulo de elasticidad es lo que se llama deformación específica. Es la deformación por unidad de área. Por cada metro que tiene una barra se va a deformar tanto. Y nosotros ahora lo que queremos saber es cuántos centímetros o milímetros se va a deformar. Entonces despejamos de acá el delta L, otra letra griega más, esta delta, este triangulito es delta L, la variación de longitud es igual a la longitud madre o original del coso, multiplicado por la deformación específica, donde delta L es el acortamiento y L es el largo. Está medio complicado, pero ahora cuando veamos el ejercicio tal vez se entienda un poco más. El ejemplo. Tenemos, se desea conocer cuánto se estiró el tensor del tinglado si está sometido a una carga de 5 toneladas. Tiene una sección de 2 centímetros cuadrados y un largo de 20 metros. Es decir, acá este tensor está siendo estirado por 5 toneladas, y nosotros queremos saber cuántos centímetros se alargó. Por supuesto se va a alargar. ¿Mucho? ¿Poco? Vamos a ver. Es un lindo ejercicio con pocas fórmulas, aunque venía medio complicada, pero van a ver que no son tantas. Y esto nos va a permitir saber cuántos centímetros se deforma ese tensor. Bueno, tenemos como datos los siguientes. Carga 5 toneladas, área 2 centímetros cuadrados, longitud 20 metros, módulo de elasticidad 2.100.000, no se lo aclaré, es el dato, el módulo de elasticidad del acero. Hagamos algunas cuentas. Primero calculamos la tensión a la cual está sometido nuestro tensor o cable. La tensión es P sobre A, 5.000 kilos, son 5 toneladas, dividido 2, son 2.500 kilos por cada centímetro cuadrado que tiene el cable. La deformación específica, o sea, la deformación por unidad de longitud, habíamos dicho que la tensión dividido el módulo de elasticidad. 2.500 kilos por centímetro cuadrado dividido 2.100.000 da 0,00. Fíjense, esto sí que no tiene unidad, es una deformación específica. Esto es que se va a deformar 0,0011905 de la longitud que tenga. Entonces, si nosotros queremos saber cuánto se va a deformar un cable que tiene 20 metros de largo,
lo que tenemos que hacer es sencillamente a esta deformación unitaria, por unidad de área, la multiplicamos por 20 metros, son 200 centímetros, perdón, 2000 centímetros. Esta cuenta da 2,38 centímetros. Hemos encontrado cuánto se alarga nuestro tensor en función de la carga que está recibiendo. Por supuesto, haciendo algunas cuentas. Tenemos que calcular la tensión, la deformación específica de acuerdo al módulo del material que estamos trabajando, etc. El alargamiento, entonces, 2,4 centímetros. Bien. Hasta recién estuvimos viendo cómo se dimensionaba un elemento sometido a tracción. Es más, no solo eso, sino que vimos también cómo se podía calcular la deformación. Y ahora hemos cambiado a tensiones en compresión. ¿Qué tienen en común la tracción pura con la compresión pura? Que ambos son esfuerzos axiles. Axil quiere decir eje. Son esfuerzos que van en la dirección coincidente con el eje de la pieza. Con lo cual, podría o parecería ser que el dimensionado de un elemento a tracción y a compresión debería ser idéntico. Podemos decir, bueno, sí, pero la tensión resistente a la compresión de un material como la tiza es mucho mayor que la de tracción. Sí, es cierto. Pero conceptualmente no cambiaría nada si no fuese por culpa de este elemento, estoy buscando el enlace, del pandeo. El pandeo es un fenómeno de inestabilidad elástica que se produce en las piezas que están sometidas a compresión y no a tracción. La compresión, como vamos a ver a lo largo de esta clase, de esta segunda parte de la clase, nos va a llevar todo lo que nos queda. Acá tenemos una clásica foto de una construcción griega donde vemos estas grandes columnas, más allá de cuestiones estéticas, que no soy especialista ni mucho menos, y menos arquitectónica. Fíjense el gran tamaño de las columnas. Insisto, no quiero decir que ese tamaño no se deba a cuestiones arquitectónicas, pero lo que estoy seguro que también se debe a cuestiones estructurales, porque los griegos no le ponían hierro a la piedra, esto es de piedra, no es de hormigón, por supuesto. Entonces, estas grandes columnas que no tenían mucha carga más allá de su peso propio, sí tenían una gran tentación de pandear, porque son muy altas. Entonces, para que ese elemento, imagínense un escarbadiente comprimido, tiende a romperse por flexión. Ocurre una flexión indirecta como la que está marcada en esta foto. Fíjense, este es el elemento que representa a la columna, a esta o a cualquier columna, el elemento antes de la compresión. Cuando yo comprimo, quiero apretar el elemento a la columna, en este caso, no es una viga, es una columna. Cuando hago esto, así como les daba el ejemplo del papel hoy, la columna, aparte de querer achicarse y comprimirse, tiende a flexionarse. Porque este punto está fijo, acá abajo en el piso, este punto está fijo, es donde se aplica la carga, y tiende a flexionarse. Entonces, la columna que estaba sometida a compresión pura tiende a tener fibras que se quieren estirar o traccionarlas de este lado. Imagínense esta curvatura, tiende a traccionarse y esta tiende a comprimirse. Entonces esta columna en su principio, cuando arranca la carga, ya tiende a pandear. Esto produce lo que se llama una excentricidad. La carga que está en el centro de la sección, cuando llega a este punto, porque la carga no hace así, sino que sigue estando acá, está separada del centro de la sección en este punto. Entonces acá hay lo que se llama una excentricidad, que es la distancia que hay entre la aplicación de la carga y el centro de la sección en este punto. Esa excentricidad retroalimenta las ganas de flexionar,
Entonces el pandeo tiende, una vez que arranca, es muy difícil pararlo. Es un fenómeno que como decía recién, se retroalimenta y no tiene fin, digamos. Una aclaración, que no viene al caso, pero así los despierto un poquito porque estas cosas sé que les gustan. Es muy común en el argot profesional de la construcción escuchar a algún profesional, que no digo la especialidad, que habla de que una viga, esta por ejemplo, esta es una viga porque tiene cargas perpendiculares a su eje. Este es el eje de la viga, las cargas van hacia abajo, esto es perpendicular al eje. Esto es una viga. Cuando ven que una viga se deforma, una viga, no una columna, una viga, dicen, uy, mira esa viga cómo pandeó. Eso está muy mal. Las vigas no pandean, las vigas flexionan. El elemento, ¿por qué? O sea, ¿por qué recalco esto? Porque el pandeo es una flexión, pero originada en una fuerza de compresión pura. Es un fenómeno de inestabilidad elástica, así se lo llama, ahora vamos a ver la definición, pero las vigas no pandean. Por favor, no quiero escucharlos a ustedes en ningún momento hablar del pandeo de las vigas. Las vigas flexionan, ojo, no estoy diciendo que no se deforman de esta manera que está acá en horizontal, pero eso no es pandeo. Pandeo es un fenómeno de flexión producto de una fuerza de compresión axial. Bien, esta definición siempre la odié, me da un poco de pudor decirla porque, no sé, pero es una definición clásica del pandeo. El pandeo es un fenómeno de inestabilidad elástica que hace que piezas sometidas a compresión pura terminen afectadas simultáneamente por flexiones producto justamente de esa inestabilidad. El pandeo siempre se inicia, si uno pudiese asegurarse de que el centro de aplicación de la carga estuviese exactamente en el centro geométrico de la sección, tal vez el pandeo no existiera. Pero como eso es imposible, porque la carga siempre tiene alguna pequeña desviación respecto a ese baricentro, el pandeo siempre existe. Y como le decía en la diapositiva de recién, se retroalimenta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esto es lo que está pasando. Yo tengo la columna sometida a una carga de compresión pura. Esta es la columna, esto que está acá en rayita es un diagrama de tensiones, de estas tensiones que venimos hablando siempre, que tiene la letra sigma. Preguntaría, ¿por qué tiene la letra sigma? Espero, no hay respuesta, porque no me pueden contestar, seguramente lo saben. Sigma es una tensión normal a la sección. Esta es la sección, las tensiones, las pequeñas flechitas, tensiones por unidad de área, son estas que están acá y valen P sobre A. Tengo 1000, perdone que siempre doy el mismo ejemplo, pero me encanta. Tengo 1000 caramelos, tengo 10 alumnos para repartirlos. La tensión que hay por cada alumno son de 1000 dividido 10, 100 kilos por cada centímetro cuadrado. Todo parejito, todo parejito, todo parejito en cada una de las fibras que componen la columna. Debido al pandeo, hay fibras, perdón, no menoscaben este signo menos, que significa compresión. Debido al pandeo, que tiende a flexionar, como venimos hablando de la columna, hay fibras que van a estar comprimidas, las que se acortan, y fibras, imagínense el mismo esquema de recién, de la columna que pandea para el mismo lado que recién. Las fibras de la derecha están comprimidas, las fibras de la derecha están traccionadas, positivo. Entonces, esta fibra, que es la misma que esta fibra es la misma que esta, está comprimida por efecto de la fuerza de compresión pura y traccionada por efecto del pandeo. Entonces, menos, más, no digo que esté toda traccionada, seguramente va a ganar esto, pero esta fibra se descomprime. Vamos a ponerla en número. Esto vale 5 vale, 5 kilos por centímetro cuadrado. 5 vale acá, 5 acá, todo parejito, 5 kilos por centímetro cuadrado de compresión pura. Pongamos que esto vale 2. 2 de tracción,
y 5 de compresión me dan 3 de compresión como resultado. Se descomprime porque antes estaba a 5, ahora está a 3. Por efecto de la compresión de este lado, antes estaba a 5, si esto vale 3, esto también vale 3, pero de compresión, 5 más 3, 8. Esta se sobrecomprime. Entonces, ¿qué ocurre? Esta columna que yo la tenía sometida, todas las fibritas a 5, imagínense que el material con el cual estoy trabajando, cualquiera, madera, hierro, hormigón, piedra, lo que sea, resiste 6. 6 resiste, ¿no? Y yo la estoy sometiendo a 5. ¿Esta columna se rompería? Respuesta, no. ¿Por qué? Porque resiste hasta 6 kilos cada centímetro cuadrado y usted la está afectando de 5. Como 5 menor que 6, esta columna no se rompe. Esta columna, acá tiene, dijimos, 3 y acá tiene 7. Perdón, 8. 8. 5 más 3, 8. Esta columna tiene 8. ¿Esta columna se rompe? Sí, se rompe. ¿Por qué? Porque esta fibra tiene 8 de kilos por centímetro cuadrado de tensión de trabajo, como le llamábamos, y el material rompe a 5. Entonces, esto se rompe. Alguien dice, sí, pero acá está requete bien. Porque esto es menos que... Sí, pero no me importa. Las cosas rompen donde quieren romper o donde uno las somete más a la carga, no donde uno quisiera que rompan. Entonces, esta columna va a romper. Para que no rompa, ¿qué tengo que hacer? Hacer una columna más grande que esta por culpa del pandeo. Entonces, resumamos. Parte de las fibras están más comprimidas que por el efecto único de la compresión pura. Estas de acá. Entonces, el pandeo ocasionará mayor necesidad de material que si no existiera el pandeo. O sea, una columna de hormigón armado tiene su tamaño, que ustedes le ven cuando vean una columna de hormigón armado, porque está soportando la compresión pura más el efecto provocativo o negativo del pandeo. Y por esto se los traigo hacia adelante para que no se lo... Bueno, veamos los factores para entender cómo vamos a dimensionar esta columna. Vamos a ver los factores que afectan el pandeo. Son varios. La altura de la columna, que afectan quiere decir que provocan más pandeo que cuanto más grande o más chico es el factor. La altura, vamos a ver caso por caso, pero no me detengo ahora, después lo vemos cada uno. Momento de inercia de la sección, la forma que tenga la sección, en otras palabras. La esbeltez, que no me adelanto, vamos a ver después un ratito qué significa esbeltez. Ya sabemos lo que es esbeltez, ustedes no me conocen, pero yo soy esbelto. ¿Por qué soy esbelto? Porque soy alto y flaco. Ese concepto es lo mismo, vale lo mismo para estas columnas. Las condiciones de apoyo de la columna, cómo está soportada, agarrada o fijada arriba y abajo, también condiciona la esbeltez. Me faltó en el punto anterior, que en este caso no hice hincapié, es el material. Los materiales más elásticos pandean más que los materiales menos elásticos. Acá no lo puse porque estoy hablando del hormigón armado y el hormigón armado es un único material. Si uno estuviese dando esta clase de pandeo genéricamente para cualquier material, ahí tendría que haber agregado yo que también depende del material. Bien, vamos a ver cómo incide el alto. Tengo dos columnas sometidas a la misma carga, P. Las columnas son iguales, 20 por 20, 20 por 20 las dos, pero esta tiene más alto que esta. Yo pregunto siempre en las clases presenciales cuál de las dos columnas va a pandear más, la A y la B. En esta casi siempre la mayoría tiene razón y la minoría no es que no tenga razón, sino que no contesta, pero tal vez por su timidez, digamos. Pero en general, el tema es que cuál de las dos pandea más. Si el pandeo no existiera, ambas precisarían la misma sección o igual cantidad de material para soportar la carga. Pero por efecto de pandeo, la columna más alta requerirá más material. Estas columnas, si tienen la misma carga y esta más alta que esta va a tener que ser más grande de sección que esta. ¿Por qué? Porque el pandeo afecta a las columnas o el elemento más alto. Ahí ya tenemos un factor. Momento de inercia. Momento de inercia, ustedes ya lo han visto el año pasado, en Estructuras 1.
está relacionado no con el área que tenga la sección, sino con la forma de que está distribuida ese área. Acá tenemos una columna de 30 por 30, que tiene un área de 900, 30 por 30 son 900, y acá tenemos otra columna que tiene en particular el mismo área. Esto lo puse a propósito para mostrar qué es lo que incide y qué es lo que no incide. 20 por 45 también son 90. Yo pregunto, a ver si tengo la preguntita acá, sí. ¿Cuál de las dos columnas sufrirá más el pandeo, a pesar que ambas tienen el mismo área? Igual pesos. Quiere decir esto, igual peso es una manera de decir, la mayoría de los materiales se cobran por su peso. Y el peso depende del área, así que las dos salen lo mismo. Tienen la misma altura, pero una tiene mayor área que otra. Perdón, el área es la misma, tienen distintas formas. Bueno, pregunto, la respuesta es que la que va a sufrir más el pandeo es la de 20 por 45. ¿Por qué? Porque si bien el área es la misma, y si bien tiene un lado más largo que la otra de 30 por 30, porque 45 ya sé que es más grande que 30, tiene un lado menor. Y el pandeo elige para dónde pandear, elige donde encuentra menor resistencia, que es el lado de los 20. Entonces no me importa que tenga 45, porque al tener 20 el pandeo va a buscar ese lado. Es lo mismo que decimos por qué un tirante para un techo no tiene nada que ver con esto, porque esto es compresión y el tirante es flexión. Pero ¿por qué el tirante lo ponemos parado y no acostado cuando lo ponemos como una viga? Porque tiene menor momento de inercia en un sentido que en otro. Acá pasa exactamente lo mismo. La columna B tiene un menor momento de inercia. Entonces, otro factor que incide sobre el efecto del pandeo es el momento de inercia. El pandeo termina curvando la pieza tal como si actuara un momento flector, ¿se acuerdan? La característica geométrica que se opone a un momento flector es el módulo resistente o el momento de inercia, J. Si una columna tiene un lado menor que el otro, buscará pandear en el sentido más débil. Es como el ejemplo del papel, prueben de vuelta con el papel. El papel tiene dos sentidos, tiene un sentido muy débil, que es el sentido del espesor, y después tiene un sentido muchísimo más grande. Imagínense el papel como está acá, tiene los 20 es un micrón, que es el espesor del papel, y los 45 es los 15 centímetros que tiene de ancho la hoja. Si ustedes la flexionan, no va a flexionar alrededor de los 15, va a flexionar alrededor de los micrones de espesor. Antes de ir al siguiente factor que habíamos mencionado en el listado original, que es la esbeltez de la pieza, pasemos por este nuevo parámetro que tenemos acá, que vemos acá, el radio de giro, que se indica con la letra I latina, que tiene en cuenta los dos parámetros geométricos y unificadas, los dos parámetros geométricos que inciden en el dimensionado o cálculo de un elemento comprimido. Por un lado, el área, porque ya la tensión por compresión, sin tener en cuenta pandeo, depende del área. Sigma igual a P sobre A. Entonces, ahí tenemos un factor geométrico que incide sobre la cantidad de área que tiene que tener la pieza para soportar una determinada carga. Eso sin pandeo, como está bien dicho. Sigma igual a P sobre A. Vamos a poner el láser. Sigma igual a P sobre A. El pandeo, como vimos en la diapositiva anterior, depende del momento de inercia. Entonces aparece un parámetro geométrico. Un parámetro geométrico quiere decir que depende de medidas lineales o medidas superficiales, pero depende de la forma de la pieza. No estoy hablando, fíjense y presten atención, no estoy hablando de materiales. No digo que el radio de giro depende si es hierro o madera. Es una cosa que depende de la forma de la sección, independientemente del material. Es la raíz cuadrada, discúlpenme, esto es lo mejor que encontré para representar la raíz cuadrada, acá le falta el palito, la raíz cuadrada del momento de inercia sobre el área. Se tiene que el pandeo depende de un nuevo parámetro geométrico y en lugar de J, si bien I está por supuesto relacionado con J, depende de la relación del J sobre el área en la raíz cuadrada. Y la unidad que tiene el radio de giro, fíjense, el momento de inercia tiene unidad de centímetros a la cuarta, el área tiene unidad de centímetros cuadrados, una división a la cuarta
sobre el cuadrado queda al cuadrado y como le saco la raíz cuadrada a algo que está elevado al cuadrado, me queda en centímetros lineales. Eso es importante porque vamos a verlo posteriormente cuando hagamos el dimensionado al pandeo o de una región comprimida, lo tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, para un hierro redondo, el hierro redondo es el que se utiliza para hacer los tinglados, como vimos en la figura hoy, eh, bueno, en muchas circunstancias de la herrería. Un hierro redondo resulta reemplazando, ahí tenemos la figura del hierro redondo, y como siempre, la raíz cuadrada de J sobre A, dividiendo el momento de inercia de una sección cilíndrica por el área de una sección cilíndrica, llegamos al que el I de un hierro redondo es el diámetro dividido 4. El diámetro dividido 4. Fíjense que acá va a aparecer un concepto que ahora en la siguiente diapositiva lo vamos a ampliar y a explicar también, que estoy refiriéndome I mínimo. Yo hasta ahora venía radio de giro y ahora resulta que pongo el radio de giro mínimo. En este caso particular no hay radio de giro mínimo y en contraposición radio de giro máximo. Como es una sección simétrica en cualquier sentido que se la vea, todos los radios de giro son iguales. En cambio, por ejemplo, ya me adelanto, las secciones rectangulares tienen un radio de giro mínimo para el J mínimo y un radio de giro máximo para el J máximo. Como nosotros sabemos que las columnas van a pandear en el sentido de la menor oposición, en el sentido del menor momento de inercia, también, por supuesto, lo van a hacer en el sentido del menor radio de giro. Acá aparecen, lo que les adelantaba recién, el concepto de radio de giro máximo y mínimo. Acá tenemos, ya no tenemos una sección simétrica como la circunferencia de recién, esto es un perfil ángulo, un clásico de hierro que, no sé, en una clase presencial se los muestro inmediatamente en las patas de los bancos de las aulas de la Facultad de Arquitectura, están hechas con todos perfiles ángulos de esta manera. Esto es un perfil ángulo de alas iguales y, como verán, tiene dos ejes principales de inercia, X e Y, y dos ejes de radio de giro máximo y radio de giro mínimo. ¿Qué quiere decir? Que la pieza cuando pandee lo va a hacer, va a buscar siempre la menor oposición. La menor oposición es a lo largo o alrededor de este eje. Esta es la parte con menor inercia, entonces va a girar alrededor de este eje la pieza. Y no de este, que es el radio de giro máximo. Entonces, si nosotros tenemos que dimensionar un elemento comprimido que tenga hecho con un perfil ángulo, tenemos que sacar de las mismas tablas que vimos en la tabla de perfiles, de dónde o cuánto vale el radio de giro mínimo. No tiene sentido dimensionarlo con el máximo porque cuando pandee va a pandear alrededor del mínimo. Vemos que esta sección tiene infinitos momentos de inercia distintos según el eje que marquemos, pero, y también por lo tanto infinitos radios de giros, de todas las columnas, de todos estos, la columna pandeará donde encuentre menos resistencia a este movimiento y será aquel eje que se corresponde con el menor momento de inercia o radio de giro posible. A este radio de giro se lo conoce como radio de giro mínimo. Bueno, a raíz de esto que ya estamos entendiendo, espero, de que una sección pandea del lado donde menor oposición encuentra, hace la necesidad o conveniencia, sobre todo, de cuando uno proyecta un elemento comprimido, y en particular me estoy refiriendo a las columnas, que es el elemento comprimido por excelencia, ya sea de hierro, de madera o de hormigón, compresión pura estoy hablando, compresión pura con pandeo. Es conveniente realizar las secciones, como puse ahí entre comillas, cuadradas antipandeo. Veamos a ver de qué estoy hablando. Si se proyecta una columna con un perfil doble T,
el perfil doble T es como, a los efectos prácticos, como si fuese un tirante de madera de 2 por 6, o sea, un lado angosto y otro lado largo. El pandeo hará que la pieza se curve en el sentido de menos resistencia, donde no están las alas. Entonces, acá tenemos un perfil doble T. Recuerden que un perfil doble T tiene la forma de T doble, por eso se llama doble T, y tiene, como siempre, dos ejes principales, un eje X y un eje Y. El eje X es donde está el I máximo, o sea, la columna por tener mucha área de este lado y de este lado, o sea, tener un momento de inercia muy bueno alrededor de este eje, no va a pandear por ahí, va a pandear donde menos resistencia encuentre, que es esta situación. ¿Por qué? Porque tiene todo el área muy cerca de su propio eje. Entonces, si ustedes, que muchas veces se lo ve, porque no hay otro remedio, pero si ustedes proyectan una columna una estructura metálica con un perfil doblete, están desperdiciando mucho material. ¿Por qué? Porque el pandeo, que siempre existe y es muy perturbador en el cálculo de estas columnas, lo va a hacer con un radio de giro muy chiquito. Más adelante vamos a ver cómo se dimensiona, pero por ahora creo que con esto se va entendiendo un poco la necesidad de lo que yo decía de provocar secciones cuadradas. Es conveniente proyectar columnas cuadradas de igual área, pero similar radio de giro. O sea, estamos desperdiciando material porque estamos tirando mucho material de borda o de más porque no incide sobre el pandeo y bueno, y todo el material que pongamos de más es plata que hay que gastar. Entonces, lo que se propone es, por ejemplo, esto, si tenemos perfiles doble T, trabajar con dos perfiles doble T más chicos, unas platabandas de unión que no hacen falta que estén todo a lo alto de la columna, sino cada determinadas distancias, y vamos a lograr con una menor área, mayor aprovechamiento del material, por lo tanto menos costeo. Acá estamos desperdiciando material, estamos poniendo material donde no va a trabajar, en cambio acá estamos tratando de, sabiendo que las columnas pandean, optimizar el uso. Esta tiene un radio de giro, según el eje X, mucho mayor que el eje Y. Estas tienen dos radios de giro similares, por supuesto hay que hacer alguna cuenta, pero bueno, un poco la idea es más bien conceptual, lo que hace que sea mucho más económico esta solución que esta. Antieconómica, conveniente. Bien, habiendo visto el radio de giro, que lo vamos a volver a utilizar cuando veamos algunas nociones de dimensionado de elementos comprimidos en un ratito, pasemos a la esbeltez. Y la esbeltez está relacionada, perdón, acá tenemos otra letra griega más, lambda. Hoy habíamos visto lambda como un triangulito, bueno, creo que la diferencia entre lambda mayúscula y lambda minúscula, si no me equivoco. Lambda es la esbeltez. Acá, para poder explicar el concepto de esta esbeltez, está bueno este ejemplo, digamos. Si yo pregunto, lo hacíamos en las actividades presenciales, acá tengo una columna con un momento, un área y un momento de inercia importante, más que esta, pero un alto mayor que esta. Tenemos una situación de una columna alta con un momento de inercia grande, y acá tenemos una columna baja con un momento de inercia bajo. ¿Qué estoy tratando de mostrar esto? Que cada una de estas dos tiene una cosa buena y respecto al pandeo, ¿no? Una cosa buena, en este caso un buen momento de inercia, y una cosa mala, en este caso mucha altura. Esta tiene poca altura, que es bueno para el pandeo, o sea, bueno para evitar el pandeo, o para que el pandeo no repercuta mucho, y un momento de inercia bajo, que es malo para el pandeo. Entonces yo preguntaba en esas clases presenciales cuál de las dos columnas iba a sufrir más el pandeo. Y acá pasaba algo que yo lo planteaba como chiste. De 300 alumnos o 200 alumnos que pudieran estar presenciando el aula, en la clase, cuando yo preguntaba, bueno, dos o tres, textualmente, literalmente, dos o tres, cinco, decían la A. Quienes opinaban de la B, otros 5 opinaban que la B. Y bueno, y yo decía, bueno, esta es una pregunta que siempre da buenos resultados. ¿Por qué? Porque
los que habían adivinado, porque perdón, de los 200, 5 que sí, 5 que no, y los 190 restantes, ninguno había opinado. No se sabe si porque estaban pensando en otra cosa, o porque o no sabían, o porque faltaba que me dijeran algo. Bueno, la realidad o la respuesta correcta es que sin más datos no puedo saber cuál de las dos. ¿Por qué? Por esto mismo que te decía. Tengo un a favor, un elemento a favor y un elemento en contra. Y bueno, para solucionar esta doble dependencia, si se quiere, aparece un concepto nuevo que los involucra a los dos, que es la esbeltez. La esbeltez, desde el punto de vista gramatical o fuera del contexto de las estructuras, todos sabemos lo que es una cosa esbelta. Una cosa esbelta es una cosa alta y flaca, y una cosa poco esbelta es algo bajo y gordo, digamos, ¿no? Bueno, esa es y bueno, ese concepto vale para acá también, para el tema de estructura, en lo siguiente. Esta es la pregunta que yo hacía. La columna A tiene mayor altura, pero también mayor inercia o radio de giro que la B. ¿Cuál pandeará más, la A o la B? Respuesta, la que tenga mayor esbeltez. ¿Y cómo se mide la esbeltez? Como la altura dividido el radio de giro mínimo. Entonces, bueno, para poder contestar esta pregunta, como ya la había hecho, tendría que haber dado datos concretos de cuánto es el alto, cuál es el radio de giro mínimo de esta y de esta. Y ahí recién se hubiese podido contestar la pregunta. Entonces aparece este nuevo concepto de esbeltez que involucra a dos parámetros que están íntimamente relacionados con la posibilidad de pandeo, que es la altura del elemento y el radio de giro mínimo. Otra condición, la anteúltima, son las condiciones de apoyo. Las condiciones de apoyo de una columna es la vinculación con la estructura misma, es decir, cómo está vinculada en su parte inferior y cómo está vinculada en la parte superior a su estructura. Acá tenemos, por ejemplo, una columna articulada. Esto, por supuesto, en la realidad, si ustedes van caminando por la calle y ven una estructura, no van a ver este triangulito. Esto es una simulación estructural para poder realizar los cálculos. ¿Esto qué significa? Que esto es un apoyo simple, es como un tornillo, otro tornillo. La columna, cuando está comprimida y quiere pandear, lo puede hacer libremente sin moverse ni para atrás, ni para adelante, ni para el costado, porque esto está fijo. Este elemento está isostáticamente en equilibrio, pero puede girar alrededor de estos ejes. Esta es una situación, articulada. Pero podría estar, en lugar de articulada, de tener un tornillo, tener un empotramiento. Ahora vamos a hablar un poquito, un empotramiento y otro empotramiento. ¿Qué hace? El empotramiento, primero, ¿de dónde sale el empotramiento? Antes de seguir, porque muchos se estarán preguntando eso. ¿Cuál es la diferencia en la práctica? Yo voy caminando y no veo si una columna está articulada o está empotrada. Bueno, la capacidad de generar un empotramiento la da la rigidez del elemento donde agarra la columna. Si yo acá tengo una gran viga de gran tamaño, muy rígida, esto va a estar empotrado. En cambio, si yo acá tengo una viga de pequeño tamaño, por lo que sea, de pequeña rigidez o de una rigidez similar a la rigidez de la columna, esto va a actuar como diría simplificadamente, como un apoyo simple. En cambio, si yo tengo dos grandes bigones o dos macizos de hormigón, uno arriba o uno abajo, o acá tengo una gran base que por supuesto no me deja, no me deja que la columna gire, sino que salga como el empotramiento lo exige, que salga normal al empotramiento justamente. ¿Qué pasa? Fíjense, la columna, como está empotrada, no puede girar y hacer este trabajo. Tiene que salir siempre perpendicular a la sección. Gira con una curvatura determinada, vuelve a girar o a cambiar en un punto de inflexión de esta manera, y resulta que esta condición de empotramiento favorece la disminución del pandeo. ¿Por qué? Porque la parte que queda para pandear por el cambio de curvatura es esta. Y esta es mucho más corta que el largo total. Entonces, esta condición, insisto y aclaro bien porque confunde el término favorecer el pandeo, favorece la disminución del pandeo.
Entonces, ¿cuál de las dos columnas sufría más el pandeo? Obviamente la articulada, por esto que estamos hablando. Respuesta a la articulada. Entonces ahora, como nosotros tenemos, ahí les mostré dos condiciones de empotramiento posibles, ahora van a ver dos más, aparece un concepto necesario para lo que sigue, que es el dimensionado de un elemento sometido a compresión, que es el concepto de luz equivalente. ¿Qué es la luz equivalente? La luz equivalente tiene el siguiente concepto. La luz equivalente, o luz de cálculo también la llamamos, es igual a la luz real por un coeficiente C que depende de las condiciones de apoyo. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que si yo tengo una luz real, la luz, acá hay un término medio confundible, digamos, o confuso, la luz es la altura de la columna en este caso, porque uno cuando habla de luz en general habla de la luz de la viga, y acá estamos hablando de la luz del elemento. La luz es el largo del elemento, en este caso es la altura de la columna. Entonces, la altura que vamos a tomar a los efectos de tener en cuenta el pandeo es la luz real por un coeficiente C que depende de las condiciones de apoyo. Y acá tenemos lo siguiente. Para la condición articulada decimos que la luz de cálculo es igual a la luz por un coeficiente que vale 1. ¿Qué quiero decir? Que la luz de cálculo es igual a la altura real de la columna. Es digamos, lo que sería el caso por default de la computadora. Bueno, es el caso tipo donde vale 1. En cambio, saltemos esta, pasemos a esta que hablamos recién. El empotrado, como yo les decía, la longitud real se achica a una longitud virtual o de cálculo o equivalente que suponemos equivale a la mitad. O sea que si esta columna mide 4 metros, el coeficiente C o K vale 0,5, la luz de cálculo en lugar de ser 4 va a ser 4 dividido 2, 2. Este va a ser 4, esta va a sufrir más el pandeo, esta es la que menos sufre el pandeo. Después tenemos una situación intermedia que es empotramiento abajo, articulación arriba, donde la luz achica, pero no tanto, en un porcentaje que acá nosotros en los cálculos ponemos 0,7, el 70%, o sea que si fuese 4 por 7, 28, tendríamos que tomar 2,8 metros. Acá tomábamos 4, acá tomábamos 2 y acá tomamos 2,8. Cuanto más alto tomen, más va a perturbar el pandeo. Y el peor caso de todos es la columna empotrada libre. Esta es una columna isostáticamente equilibrada, porque el empotramiento restringe los 3 grados de libertad, pero efectivamente, si yo la cargo, y este es un caso bastante común, aunque no parezca, de un tanque de agua que está empotrada en una fundación en el piso y que tiene una gran carga en su parte superior, y incide de esta manera al no tener vínculos que impidan este movimiento. Esto es lo peor que hay desde el punto de vista del pandeo, y el coeficiente de corrección de la luz real es el doble. O sea que si esto mide 4, esto va a medir 8. O sea que fíjense, cuando tengan presente, cuando veamos el pandeo, la importancia que tiene la altura, por supuesto, y también la condición de apoyo. Finalmente, también tiene en cuenta o de dependencia la magnitud del pandeo del material. ¿Quién sufre más el pandeo? ¿Una columna de acero o una de madera? Respuesta, la que tenga menor módulo de elasticidad, o sea, la que sea más elástica. La de madera porque es más elástica, tiene menor módulo de elasticidad. Entonces, dentro de los factores que afectan al pandeo, recordemos, altura, el momento de inercia con el área y terminaban siendo el radio de giro de la sección, la esbeltez, que es una vinculación entre la altura y el radio de giro o el momento de inercia, las condiciones de apoyo, como vimos hace relativamente poco recién, y el material. Vamos a explicar rápidamente un método de dimensionado. Quiero ser sincero y claro. Los elementos comprimidos sometidos a pandeo deberían, y de hecho en métodos, usos de la informática o de software, no se hacen de esta manera que vamos a explicar nosotros, pero esta es una buena manera
porque involucra las cuestiones conceptuales, permiten la realización por parte de ustedes de ejercicios de dimensionado, porque si no tendríamos que empezar con explicaciones de software y otras cuestiones, que no es el caso, porque aparte perdemos el concepto. Y vamos a utilizar el método omega de dimensionado. Piensen un poquito de la complejidad del tema. Tenemos un elemento sometido, por un lado, a compresión y por otro lado, a flexión provocada por el pandeo. Entonces, consiste el método en mayorar ficticiamente la carga con un coeficiente omega. Esta letra omega de ahí viene el método omega, que es mayor que 1. O sea, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos una carga, por ejemplo, real en la columna de compresión de 20 toneladas, 20.000 kilos. Lo que vamos a hacer es decir, bueno, esta columna no está sometida solo a compresión, tiene el problema del pandeo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a, en lugar de calcularla con 20 toneladas, con más, y olvidémonos del pandeo. Entonces, en lugar de 20, con 25 o 30 o 40. ¿Cuánto? Bueno, el coeficiente omega justamente es un coeficiente que tiene que tener en cuenta las causales que provoca el pandeo. Entonces, cuanto más causales en contra tenga, ese omega tiene que ser mayor. Y efectivamente es así. La tensión de trabajo, si no existe el pandeo, como siempre venimos diciendo en elementos comprimidos y o traccionados, en el traccionado por supuesto no existe el pandeo, es N sobre A. El método omega lo que hace es agrandar el N con un coeficiente omega que es mayor que 1, 1,1, 1,2, 1,5, 2, 3, lo que sea, dependiendo de los factores que afectan al pandeo. Dividido el área, entonces con pandeo. Omega, como decía recién, tiene que depender de todo lo que depende del pandeo, de la esbeltez, del material, de la condición de apoyo. ¿Qué hacemos? Con la condición de apoyo pasamos de la luz real a una luz de cálculo. Y ya ahí nos olvidamos del factor de apoyo. Entonces, si la luz real era 4 metros y tenemos una condición empotrada, la luz real va a pasar a ser una luz de cálculo de 2 metros. Entonces, tenemos los 2 metros. Con el I mínimo de la sección propuesta con la cual vamos a trabajar y la luz de cálculo podemos calcular la esbeltez máxima. Fíjense, como el I mínimo está dividiendo, la esbeltez pasa a ser esbeltez máxima en función del I mínimo que está dividiendo. Pero noten ahora que en lugar de tener la luz real 4 metros, tenemos por ejemplo la luz real de 2 metros. Acá el radio de giro mínimo de la sección propuesta. Con el lambda máximo y el material, ya vamos a saber si estamos trabajando con hierro, con madera o con hormigón, vamos a una tabla, que hay una tabla omega según el tipo de material. O sea, ahí pasa a incidir el material. Si no existiera esa tabla omega en función del material, el material no tendría nada que ver. Por ejemplo, acá tenemos valores de omega para el acero dulce. El acero dulce, recuerden de la clase de materiales que vimos hace un tiempo. El acero dulce es el acero con el cual se hacen las principales o los perfiles de uso frecuente, perfiles doble T, perfiles ángulo de alas iguales, perfiles T, láminas, todos esos se hacen con el llamado hierro dulce o ST37. Entonces, si nosotros tenemos un lambda de 35, por ejemplo, hay tablas que la van a encontrar en cualquier manual de cálculo e incluso también en la página de la cátedra, los apuntes. Por ejemplo, en esta nosotros entramos con lambda, acá entramos con las decenas, 30, y tenemos 35, así buscamos el 5 en este sentido, donde se usan 30 y 5, tenemos para el 25 1,1. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros, nuestro perfil, en lugar de calcularlo con 1, o sea, con omega 1 o con la carga directa, a la carga la vamos a mayorar, en este caso en un 11%. Bien, veamos ahora más o menos
o simplificadamente el resumen de cómo se dimensiona a compresión. Fíjense el pandeo, todo lo que nos obligó hace casi, creo que llevamos 15 minutos de tracción o un poquito más, y estamos en 54 minutos ahora totales con la compresión, todo por culpa del pandeo. Tenemos acá, por ejemplo, una estructura metálica, acá tenemos un perfil WT, que como ya les comenté es antieconómico, pero bueno, se nota que es lo que tenían o lo que querían utilizar. Y necesitamos saber qué área tiene que tener este perfil WT para soportar todas las cargas. Entonces se hace un análisis de carga de todo el techo y toda la incidencia que tenga en esta columna y llegamos a una fuerza C. Y necesitamos saber cuál es el área. El método Omega, que explicamos recién, dice que la tensión de trabajo es igual a la carga, que la conocemos, por el coeficiente omega, que por ahora no conocemos, y por dividido el área A. Entonces, en un concepto posible, pero erróneo al fin, como voy a explicar en un ratito, lo que habría que hacer es de esta fórmula despejar el área. El área necesaria, el área que yo necesito para ese perfil, despejo de acá, a la carga n la pongo C para decir que es de compresión, es igual al coeficiente omega por C dividido, y ahora la tensión de trabajo se reemplaza por tensión admisible, porque yo no quiero, yo quiero calcular el área necesaria para que la sección no supere la tensión admisible. Recuerden que no es la tensión de rotura, porque si no tendríamos margen de seguridad, sino la tensión admisible del acero dulce, que se toma 1400, 1600 kilos por centímetro cuadrado. Y acá nos vamos a encontrar con un problema. C es dato, sale el análisis de carga, la tensión admisible es dato porque sabemos con qué material vamos a trabajar o vamos a intentar hacer la estructura, 1400, 1600 kilos por centímetro cuadrado, pero omega depende de la esbeltez, que es la luz de pandeo, la luz de cálculo, que la sabemos, es la altura de la columna, pero resulta que también depende del radio giro. Y el radio de giro es una propiedad geométrica que depende del área o de la sección que estamos buscando. Porque fíjense, esto es un camino sin fin. El área, para calcular el área, dependemos del área o de una característica geométrica del área que estamos buscando. Nos encontramos con un callejón sin salida. La luz de pandeo es dato, como les decía recién, pero el I mínimo es una nueva incógnita que depende de la sección. Entonces, paradoja en principio irresoluble, para conocer el área necesaria se debe conocer justamente ese área o al menos su forma. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos para poder salir del embrollo es proponer una sección cualquiera, un perfil WT, la experiencia que vayan teniendo a lo largo de su camino les va a permitir tener una idea más rápida de cuánto más o menos tendría que ser la proposición o el perfil a proponer, y después se verifica que la tensión resultante sea menor que la admisible. Entonces, ¿qué hacemos? Proponemos un perfil, con lo cual conocemos el área del perfil propuesto, conocemos el I mínimo del perfil propuesto, podemos hacer esta cuenta y calcular la tensión de trabajo. La tensión de trabajo obviamente tiene que ser menor que la admisible. ¿Y acá qué pasa? Si la tensión de trabajo me da más grande que la admisible, esto se va a romper, ¿qué tengo que proponer? Un área mayor. Si la tensión de trabajo es mucho menor que la admisible, en lugar de ser, tomemos 1500 kilos por centímetro cuadrado, esto me da 100 kilos por centímetro cuadrado, estamos desperdiciando material, tenemos que proponer un área menor. Y así vamos probando y llegando al resultado final. Donde ahora W se conoce, porque el lambda máximo se puede calcular, y con el E mínimo de la sección propuesta, y hacemos las cuentas correspondientes. Bien, con esto damos por concluida esta segunda clase y vamos a ver en la tercera clase tensiones en flexión.